tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen miércoles, me da mucho gusto saludarlos y ya estamos aquí en El Timbre como cada miércoles con mis compañeros que están con nosotros usualmente. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alberto, Héctor, Carlos, muy bien, bienvenidos para todos este miércoles. Esperemos que pues la pasemos muy bien. Esperemos que sea así. Carlos Maguey, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Surya, Héctor, Alberto, buen día, ya aquí a media semana y aunque uno no quiera, todavía falta un montón para que se acaben las campañas. Todavía falta un rato, así es. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días a ustedes, buenos días al auditorio. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, a usted invitarlo a que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Cabecera El Timbre, en Twitter, Facebook, Instagram y bueno, pues también en YouTube, donde transmitimos estos contenidos. Le doy las gracias y bueno, vamos a iniciar con los temas. Déjeme contextualizarlo. El pasado lunes por la mañana hubo una movilización policíaca tremenda en la zona de Chapalita, empezando allá por los rumbos de López Mateos, Lázaro Cárdenas, y concluyó con la captura de más de 30 personas, entre ellos pues menores de edad, mujeres y gente joven que pues además poseían un gran armamento en una finca de Chapalita. La inseguridad a todo lo que da, Surya. Sí, muy lamentable y grave que estén ocurriendo estos incidentes en Guadalajara, independientemente de los detalles de esto, de lo que ocurrió en Chapalita, en la zona de Chapalita el pasado lunes. Me parece que hay que hacer notar que esto no solo es responsabilidad de las autoridades del Estado, del gobierno del Estado, sino sobre todo del gobierno federal. Los delitos federales, estos delitos de la delincuencia organizada, de los cárteles de la droga, corresponden investigarlos a los ministerios públicos de la Federación, a la Fiscalía General de la República y en su caso de manera preventiva a la Guardia Nacional. Y hay que destacar que en el pasado presupuesto, por ejemplo, este gobierno le quitó todos los recursos que antes recibían las entidades federativas para el fortalecimiento de sus policías, para que se hicieran cargo de los delitos del orden común, que no tienen que ver con este tipo de incidentes, que son el encontrar armas de uso exclusivo del ejército, encontrar drogas y este tipo de incidentes que al final de cuentas se denota la comisión de delitos de carácter federal, son responsabilidad de la Federación, del gobierno federal, de la administración de López Obrador, que prácticamente no tiene ninguna estrategia para hacer un combate efectivo a la delincuencia, lo cual nos deja en la indefensión a todos los ciudadanos y al final de cuentas también le recarga la responsabilidad a las entidades y a las policías municipales que no tienen ni recursos ni las capacidades técnicas y tácticas para hacerle frente a esta clase de ilícitos y de delincuentes. Héctor Romero, en este asunto, pues lleva un punto la policía municipal. Mira, yo veo bien la actuación de la policía municipal, aunque exagerado el ir a tocar la puerta en relación a esto, debería, si recibió una llamada anónima, pues no ir a investigar si te están diciendo, oye, hay una casa donde entran gente armada, meten gente, casi. Pues yo no voy solo, no mando una patrulla, la Guardia no manda una patrulla. Ya debió haber dado vista a la Fiscalía del Estado y en tanto a la Fiscalía General de la República. Pero al final de cuentas, pues el operativo salió bien, una pena por una menor de edad sicaria que murió, una pena porque uno de los secuestrados que tenían ya lo habían matado, la rigidez cadavérica ya era notable, no lo habían matado en ese momento. Hay que ver si dentro del jardín de la casa no hay alguna fosa, etcétera, ¿verdad? O sea, es muy preocupante la situación, preocupante que operaran en una colonia residencial de Guadalajara, pero al final de cuentas, quien debe perseguir este tipo de delitos que son delincuencia organizada, el tipo de armas que utilizan son exclusivas del Ejército y de Fuerzas Armadas, es el gobierno federal. Y el responsable de perseguir estos delitos es el gobierno federal.
Ayer ya le estaban echando la culpa a que si la policía municipal y que Zapopan y que la balacera de Acueducto y demás. Yo veo muy bien la actuación de la policía, tanto la de Guadalajara como la de Zapopan. Hubo una excelente coordinación. También actuó muy bien la fiscalía al final de cuentas. Primera vez que yo veo que la fiscalía opere más o menos bien. Y lo que me preocupa es que luego no sabían en la propia fiscalía quiénes eran víctimas de un secuestro y quiénes eran sicarios, porque los sicarios aventaron las armas y se aventaron a la bola de decir, yo también estoy secuestrado, ¿verdad? Entonces estaban en la noche todavía depurando qué había pasado y quiénes eran de qué lado y del otro. Me preocupa porque son delitos que antes veíamos lejanos a nuestros domicilios y ahora los vemos cerca. Ya vemos que hay secuestros, cada día más secuestros. La zona de los Altos ya está preocupante, las autoridades no quieren que se sepa, pero Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y algunas más poblaciones de esa zona están asoladas por delincuencia organizada. El número de desaparecidos en esas poblaciones es muy alto, lo mismo que en la zona de la costa, Tomatlán y todo eso. Y el gobierno federal, abrazos, no balazos, ¿por qué vamos a mandar a la Guardia Nacional? La Guardia Nacional la usamos para cuidarle a los gringos las fronteras en el sureste y no vemos una sola actuación de la Guardia Nacional en contra de un cártel de la delincuencia organizada. Eso es lo preocupante. Híjole, pues sí, lo que comentas es preocupante porque pues a plena luz del día se presenta en una zona muy transitada una situación de enfrentamiento donde pues se pone en riesgo la vida de muchas personas. Carlos Maguey, en este caso, bueno, llama la atención la participación de menores, gente muy joven, pero tanta gente en esta finca y tanto armamento. En realidad, esa es una de las cosas que más nos debería preocupar. Estamos hablando de 30 personas, más de 30 personas en una finca en Chapalita, que además tenían armamento, tenían droga. Digo, a mí tampoco me digan que el patrullaje de Chapalita es como el del Coli Urbano, ¿no? O como el de Miravalle, que es escaso, que ahí entiendes que hagan muchas cosas porque los policías se esconden. No, en Chapalita los ves todo el tiempo, los ves circulando por todos lados y resulta que las patrullas municipales no se habían dado cuenta y además también ahí encuentras cada rato patrullas de la Policía Estatal y también de la Guardia Nacional. Entonces, no, o sea, en realidad a mí me parece que ahí sí han caído en omisiones todos los niveles de seguridad, tanto municipal, estatal y federal, han cometido los mismos errores o las mismas omisiones consensuadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también no entiendes otro modo. Ayer antier nos publicaba en el Occidental Víctor Chávez esta nota que nos hablaba de 120 elementos en 14 municipios involucrados en desaparición forzada. Claro, eso no puede pasar, no puede estar sucediendo si los de arriba, los jefes, y no solamente me refiero a los jefes policíacos, sino incluso a los presidentes municipales, no se están prestando a esas actividades ilegales. Es desde luego una situación que se ha generalizado en nuestra entidad y lo vemos reflejado en la encuesta de percepción de inseguridad que tiene a toda la zona metropolitana de Guadalajara entre el 66, que es el más bajo Zapopan, y el 86, que es el más alto Guadalajara. Toda la gente desconfía, toda la gente tiene miedo de la inseguridad, a todos les preocupa, a todas las personas les preocupa que la puedan asaltar, que puedan robarle a sus hijos, a sus hijas, que puedan quitarle sus pertenencias, que puedan asaltarlos cuando van al cajero. Ese es el pan nuestro de cada día y en realidad creo yo, insisto, todas las policías tienen un alto grado de responsabilidad. Y el tema de la percepción, pues es todavía muy complicado, ¿no? Porque, pues, ¿cómo lo mides? O sea, llama la atención, ¿no? El cómo poder medir esa percepción cuando cada vez hay más gente y más conocidos que desaparecen, ¿no?
Este de los desaparecidos es también otro tema muy grave. Ya tuvimos el domingo pasado también una manifestación aquí en Guadalajara con respecto a varias personas que han desaparecido en los últimos días. Surya, este es un tema también que pues no tiene para cuándo. Sí, así es, y es así que es una deuda que tienen y una falencia de los gobiernos, tanto de los estados como a nivel nacional. Es un problema grave que tenemos en todo el país, forma parte de esta crisis de derechos humanos que venimos padeciendo desde hace por lo menos 5, 8 años. Y no hay ninguna estrategia para solucionarlo. El hecho de que se reciba, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación a representantes, a madres y a grupos de desaparecidos, es simplemente escucharlos, pero en realidad no hay ninguna estrategia para que se implemente una verdadera búsqueda de las personas que están desaparecidas, y lo mismo sucede en las fiscalías de los estados y en el gobierno de Jalisco de manera específica. No hay ningún plan para responder a las necesidades de los familiares que son las víctimas u ofendidos de este tipo de delitos, sobre todo porque tenemos las dos variantes, ¿no? La desaparición forzada, donde están involucrados agentes del Estado, policías, quizás militares, y también la desaparición forzada por particulares, en donde intervienen particulares que son miembros de la delincuencia o de algún cártel de la droga, que hacen desaparecer a las personas, cometiendo, pues yo creo que uno de los peores delitos que se puedan infligir a una persona y a una familia, porque al final de cuentas son los familiares, las madres sobre todo, las que han estado a lo largo de todo nuestro país luchando porque realmente se trate de encontrar a sus seres queridos. Y la respuesta es nula, porque desde el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, después con Peña Nieto, y hasta ahora seguimos en la misma. Ni siquiera tenemos con una certeza real del número de desaparecidos en todo el país. El Padrón Nacional de Desapariciones no está funcionando de manera adecuada. Y bueno, esto es la consecuencia, junto con lo que mencionábamos de la delincuencia y los incidentes de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, todo esto es consecuencia de una grave descomposición y de un problema estructural en materia de seguridad que no se ve para cuándo vaya a poder solucionarse, porque no hay ningún plan específico. Como se mencionaba, los abrazos que el presidente les dice que hay que darles a los delincuentes o hablarles a sus mamás, pues realmente eso no solo es de broma, sino realmente son frases muy cínicas ante el gravísimo problema de inseguridad que tiene todo el país, no solo Jalisco. Sí, es un grave problema la desaparición de personas, es muy lamentable, y bueno, pues las autoridades y el silencio de las mismas pues no ayuda ni abona en mucho. A quien sí le abona es a los candidatos, porque va a ser un tema pues de mucho agarre y de mucho golpeteo con este tema de la inseguridad por parte de obviamente de los candidatos de oposición, ¿no? Pero déjame decirte, Surya, sí hay una estrategia, Héctor, hay una estrategia pues que ahora se llama Padrón de usuarios de la telefonía móvil, Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil. Ese va a ser la estrategia que el gobierno quiere usar, el gobierno de la 4T, Héctor. Sí, pero mira, yo creo que va a ser un fracaso total, como ya fracasó hace varios años el otro programa. Al final de cuentas, nadie confía en que se vayan a cuidar muy bien tus datos personales, tus huellas digitales, iris, rostro, etcétera. Aunque yo no confiaría en una compañía telefónica para que esté seguro que los va a tutelar. Si se roban las bases de datos de los clientes y al rato te andan hablando la competencia, oiga, le ofrezco mejor que el que usted tiene, oiga, ¿y quién le dio mi número de la competencia para que usted me hable, verdad? Es lo que vamos a enfrentar, y lo que tenemos que hacer es que muchísima gente se ampare. Hay que promover los juicios de amparo. Vale la pena ampararse en contra de esta disposición. Ahorita tenemos 30 días para promover un amparo por la vigencia de la ley,
o esperar hasta dentro de 2 años prácticamente que se perfeccione esto para el efecto de poder ampararte contra el primer acto de aplicación. Pero yo creo que mandar un buen mensaje político al presidente en este momento con los amparos sería una excelente medida. Aparte, pues el voto en contra de lo que es Morena en la próxima elección, para tener una Cámara de Diputados decente que analice las cosas y que no voten todo lo que les mandan de la presidencia de la República sin analizarlo. Entonces yo creo que son 2 temas muy importantes, que salgamos todos a votar, que tengamos ya un Congreso de oposición al gobierno por tener un sano equilibrio republicano, y por el otro lado que logremos vía que los legisladores, que la propia Suprema Corte entienda que no estamos dispuestos a proporcionar y soltar todos nuestros datos biométricos porque no confiamos en quién los va a guardar y que va a haber riesgos de que se divulguen. Sobre todo eso, ¿no? El riesgo de, pues, que se violan la privacidad de tu información, de tus datos personales, que podrían quedarse a manos de cualquiera, sobre todo cuando no hay la claridad del manejo y del control de este padrón, porque no está muy claro, ¿no, Carlos? Sí, hay que recordar que ya en algún momento el gobierno federal intentó hacerse de nuestros datos biométricos, que hoy ya hay alguien que los tiene, bueno, además de los bancos que ya nos piden siempre nuestra huella digital, además de las compañías, bueno, yo tengo 3 líneas en Telcel y ya en todas ya no me piden, bueno, me piden firmar en electrónico, pero además también me piden huella digital, entonces ya sabe uno que tienen tus datos. Pero hay que recordar que el INE los tiene desde hace mucho, los ha ido acumulando poco a poco, es una identificación en la que sí le hemos entregado al INE esa información. Y recordaremos que lo intentó Calderón, lo intentó Peña Nieto, lo intentó Andrés Manuel, todos intentaron decirle, échame los datos biométricos, échame el padrón, y en los 3 casos, el IFE y el INE, cuando cambió, dijeron, no, o sea, ¿quieres crear tu base de datos? Créala tú. Seguramente en algún momento cuando nos digan, oigan, va a haber una identificación, una cédula de identidad nacional en la que vas a registrarte, todos le vamos a sacar la vuelta y vamos a seguir diciendo que la tenga nada más el INE, ya la tiene una autoridad, para que queramos que la tengan más. Y creo que la solución que nos dan Surya y Héctor es idónea. Sí, hay que ampararnos, ¿no? En la medida de lo posible, si la van a tener ya las empresas, pues siquiera que no la tenga el gobierno, ¿no? Nuestros datos biométricos que estén en la menor cantidad posible de manos, aunque ya sabemos, como bien nos lo dice Héctor, que ahí se andan repartiendo nuestras bases de datos. Yo, por ejemplo, soy de los que cree que las encuestadoras, cuando les venden a los candidatos, oiga, le voy a hacer una encuesta telefónica, buenísima, y digo, ay, ¿quién tiene la base de datos, no? Puedes tener unos números, pero en realidad ni siquiera la gente hoy no tiene un número telefónico asignado al lugar donde está residiendo, ¿no? Yo puedo tener una línea de Morelia y puedo tener otra línea de Veracruz y una de Ciudad de México y resido en Jalisco, ¿no? Esas cosas, en realidad a mí me parece que cada vez es más claro que incluso las encuestadoras les ven aún más descaradamente la cara a los candidatos cuando les dicen que tienen una base de datos confiable de números telefónicos. Pero pese a todo esto, Surya, todavía hay jueces en Berlín, ¿no? Sí, claro que sí, porque bueno, ya se otorgó la primer suspensión provisional en contra de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, PANOUT serían sus siglas, por parte del juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en telecomunicaciones, competencia económica y radiodifusión. Y a finales de abril, alrededor del 27-28, se podría otorgar la suspensión definitiva en el primer amparo que se promovió en contra de la reforma a la ley de telecomunicaciones, que se publicó el viernes de la semana pasada en una edición vespertina del Diario Oficial y entró en vigor a partir del sábado.
Es decir, que tenemos, como decía Héctor, 30 días naturales para promover amparo en contra de esta reforma, para decirle al gobierno lo que ya le está diciendo el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que es, bueno, esta medida viola el artículo 6º constitucional, que específicamente en nuestro derecho para acceder a todo tipo de información, en relación con el artículo 16, que establece que ninguna persona puede ser molestada en su esfera jurídica, en sus papeles, posesiones, si no existe mandamiento judicial emitido por una autoridad competente para ello. Entonces, se trata de una medida que nos quiere imponer el gobierno federal, que no es proporcional. Hay otro tipo de alternativas que pudiera implementar el mismo gobierno para llegar a los fines que persigue con este padrón. Porque el fin último de realizar esta gran base de datos, que estará a cargo formalmente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es tratar de inhibir algunos delitos o en general la delincuencia, pero en específico tratar de que se disminuyan los delitos de extorsión. Bueno, pues para eso hay otras medidas menos gravosas para los ciudadanos, menos invasivas para nosotros los mexicanos que poseemos un celular, para que el gobierno pueda realizar su trabajo. Y además hay que hacer un hincapié, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no tiene los recursos para implementar este padrón. De hecho, se están solicitando a la Secretaría de Hacienda 900 millones de pesos para más o menos arrancar lo que es los sistemas informáticos que se van a necesitar. Lo único que va a propiciar, además de que seguramente por un tiempo no va a haber una implementación efectiva de esta norma, es debido a los amparos, es que los delincuentes, eso sí que ni necesitan dar ni proporcionar nada, ellos van a esquivar la ley, van a seguir robando celulares, van a seguir clonando líneas telefónicas, porque la delincuencia y las extorsiones no van a disminuir por eso, al contrario. Es una medida de carácter político, electoral, social. Se trata de controlarnos socialmente a través de estos padrones que estarían en posesión del gobierno, y a partir de ahí poder manipular y también meter temor, ¿por qué no?, a la ciudadanía. Entonces, es completamente irracional, injustificado, no es constitucional, violenta nuestros derechos humanos, y bueno, por lo mismo hay que promover amparo. Va a haber muchas organizaciones de la sociedad civil que lo van a hacer de manera gratuita para aquellas personas que no tengan los recursos para contratar un abogado, entre ellos la Red Nacional en Defensa de los Derechos Digitales. Va a ser un amparo colectivo al que muchas personas van a poder adherirse, para no proporcionar nuestros datos biométricos, que es algo, pues, que si pasan a manos indebidas, que si se comete un ilícito a partir de la transferencia ilícita de estos datos, pues el daño que recibe la persona es irreparable, porque se cometería un ilícito con nuestra identidad, con la huella, con el iris, con nuestro rostro, con eso que se va a proporcionar o que se pretende que nosotros proporcionemos primero a las empresas de telefonía, y luego pasaría esto al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Digo, si no es el amparo, entonces, ¿qué sería la solución a esto? ¿Meter una demanda, una denuncia por el robo del teléfono para protegerte? ¿Qué podremos hacer? O el famoso número email, que pues pocos se lo saben, yo al menos no me lo sé, como para que cuando en el momento que se me robe, lo pierda o cualquier cosa, llamo para que se bloquee el número, y de esta forma poder protegerme en mi caso, ¿no? Con esta situación, ¿no, Carlos? Desde luego, ese riesgo que hoy tenemos, porque cuando se cometa un delito después de que te hayan robado tu teléfono celular, tú vas a ser responsable, se convierte en un peligro para uno. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 líneas. Una la tiene mi hija de 17 años, otra la tiene mi hija de 22. Y si a ellas les roban el teléfono, también soy responsable de esas líneas y de lo que se pueda hacer con eso.
pero además, insisto, en una de esas van a usar el número telefónico, podrán robarse el chip y usarlo en otro teléfono, en uno de cacahuatito si quieres. La cosa es que el riesgo está en la línea. Afortunadamente hoy el proceso para denunciar robo de teléfono celular, como de identificación y de placas de los autos, se puede hacer en línea. La primera parte del proceso es relativamente sencilla, te tardas unos cuantos minutos, pero eso no significa que ya, que por eso estemos tranquilos y que venga el padrón, ¿no? Más bien este recopilamiento de nuestra información. No, desde luego creo que hay que seguir esta recomendación que nos hacen tanto Héctor como Surya. Hay que buscar ampararnos de manera que nuestros datos no vayan a parar a manos del gobierno federal, porque es otra vez otro elemento de riesgo para nosotros y de todos modos, insisto, los delincuentes van a encontrar la forma de darle la vuelta. A nosotros nos hacen las cosas más difíciles, más complejas, pero los delincuentes van a encontrar el modo de resolverlo en 30 segundos, entre el robo de teléfonos, entre que los vas a encontrar ya clonados, entre que vas a encontrar un vendedor que te dé un chip con datos biométricos incluidos a 20 pesos en la esquina. Con todo eso va a ser muy fácil que los delincuentes le den la vuelta y para nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, va a ser una complicación nada más todo este proceso. Héctor, en el mismo caso caen las empresas cuyo representante legal pues saca los números y los números telefónicos de celulares, ¿no? Y también será responsable de lo que los trabajadores puedan hacer, bueno, quienes traigan el teléfono de la empresa, ¿no? Que fíjate qué preocupante es esta situación. Hablemos de vigilancia biométrica masiva. Yo ya tengo tu rostro, ya lo tengo en mis bases de datos. Voy a una manifestación en contra del gobierno y las cámaras luego lo van a detectar quién es cada uno de los manifestantes. Porque ya tengo tus biométricos de tu cara ya detectados, ya lo tengo en mi base de datos. Es el sueño de las organizaciones políticas fascistas. Además, insisto, si te roban a ti una clave del banco, te clonan una tarjeta de crédito, pues la cambias el password y ya. Pero ¿cómo? Si me roban mis biométricos, ¿cómo voy a cambiar de huellas digitales? Y las van a seguir usando toda la vida. Si me roban el iris, lo van a poder seguir usando toda la vida. O sea, la única forma de resolverlo es muriéndome. Entonces, por eso son tan grave el que se usen bases de datos de esta naturaleza, y más cuando lo que anuncia el gobierno son facultades que ya tiene para controlar. O sea, hoy por hoy, el gobierno federal, a través de un juez especial, puede pedir que intervengan un celular, que lo localicen. La localización de celulares es bien usada por las autoridades hasta para juicios de divorcio. Entonces, no es algo que quiera la autoridad regular. Esto nació para tratar de controlar a los reclusos que tenían celulares en las penales. Y ahora ya se les ocurrió tener un control político sobre todo mundo. No olvidemos el tema de vigilancia biométrica, es peligrosísimo, porque nos van a ubicar en el coche para donde vayamos. Yo circulo por una avenida, me ve una cámara de un semáforo y le dice, mira, ahí va fulano, a ver, ¿con quiénes se juntó? ¿En qué domicilio? El Big Brother electrónico, que nada más países de orden que no respetan los derechos humanos lo tienen. Entonces, por supuesto que hay que insistir con el amparo. Y por cierto, el amparo, bueno, hay mucho... Sí, Carlos. Era un comentario. Si no me equivoco, en San Francisco hace unos 2, 3 años, hubo un movimiento y creo que el gobierno en San Francisco prohibió que se utilizaran sistemas de recopilamiento de datos biométricos, justamente por eso. Si bien algunas empresas decían, es para mandar la información que le quede más adecuada, publicidad tal cual, que sea ad hoc para ellos, pero si no me equivoco, es San Francisco que tiene ya una legislación al respecto para prohibir que las empresas recaben los biométricos de las personas. Y vaya que Estados Unidos tiene el problema de recuperarlo, porque México tiene el INE.
En México tenemos acceso a bases de datos digitales. Estados Unidos, mucha de su base de datos que generó el FBI y la CIA fue a través de las fotografías de redes sociales, porque no las tenían y era violación el pedirlas en forma descarada. Recordemos que algunas elecciones en Estados Unidos se ganaron, el ejemplo más claro es la elección de el loco que se acaba de ir de la Casa Blanca, donde se ganó gracias a la manipulación de datos obtenidos del Big Data, de los comportamientos de los votantes y cómo influyeron en el comportamiento de los votantes. Ahora imagínate una base de datos de esta naturaleza, como fue aquella en esa elección, adicionado por parte del gobierno con nuestros biométricos. Te van a controlar o te van a inducir a votar en un sentido o en otro, gracias a que saben hasta tus hábitos de consumo y todo, a través de cámaras de la vigilancia del C5. Pues es un tema interesante y bueno, vamos a ver cómo proceden los amparos, que por cierto ya están circulando formatos en las redes sociales. Si usted quiere ampararse, busque un abogado, lleve su formato, pero busque mejor un abogado que le asesore correctamente, porque pues no es así tan fácil como que aquí tengo el formato, lo lleno y lo llevo. Así es de que mejor consulte a un buen abogado y pues haga lo que tenga que hacer, cuide su información. Sobre todo porque no solo es promover el amparo, o sea, es promover el amparo, ok, aunque te den la suspensión provisional, luego la suspensión definitiva, el gobierno federal va a impugnarlo. Entonces sí se necesita alguien que esté ahí al pendiente de todo el juicio, porque bueno, uno tiene que contestar la queja o la revisión o cosas de ese tipo que forman parte, digamos, del trabajo que hacen los abogados o las organizaciones en defensa de los derechos de los mexicanos y en específico esta red en defensa de derechos digitales que va a promover un amparo colectivo. Mejor dicho, no pudiste haberlo hecho. Gracias, Surya, por aclararlo y qué bueno, acuda con su abogado de preferencia y haga lo que tenga que hacer, cuide su información, es suya y no tiene por qué traerla otra persona. Yo me despido, les doy gracias Surya, gracias Carlos, gracias Héctor. Yo lo espero aquí el próximo viernes en El Timbre. Hasta entonces.